La carrera presidencial para el 2026 ya empezó a moverse fuerte, y hay una noticia que está dando mucho de qué hablar. El abogado Abelardo de la Espriella ya destapó su carta para la vicepresidencia, nada más y nada menos que José Manuel Restrepo, sí, el mismo que fue ministro de Comercio y después ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque. Un hombre que tiene fama de ser muy técnico en temas económicos y que hoy además es rector de la Universidad EIA en Antioquia. ¿Y qué significa esto políticamente? Que Abelardo parece estar armando una fórmula con dos perfiles muy distintos. Por un lado su estilo fuerte, directo y combativo, y por el otro alguien con experiencia económica que pueda dar tranquilidad en temas de país. De hecho, el propio de la Espriella ha dicho que quiere rodearse de personas incluso mejores que él para construir lo que llama un gobierno de lujo. Pero ahora viene la gran pregunta que muchos están haciendo. ¿Esta fórmula realmente va a mover el tablero político en Colombia? ¿O apenas estamos viendo el comienzo de algo mucho más grande rumbo a las elecciones de 2026? Compatriotas, defensores de la patria, la elección de mi vicepresidente no ha obedecido a un cálculo político, ni a una recomendación de nadie. Es más, no hay amiguismo en dicha decisión, porque he visto a mi fórmula 4 veces en la vida. A pesar de ello, desde el primer momento en que anuncié mi aspiración, tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional será sin duda el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica por la libertad, la democracia y la institucionalidad. Desde hace muchos años lo admiro y lo respeto porque es un hombre brillante, es un hombre de familia, honesto, intachable, práctico y humilde. Lo he dicho y lo sostengo, Dios me dio algo de inteligencia y sabiduría y un poco de discernimiento y por supuesto nada de complejos o inseguridades para entender que debo rodearme de gente mejor que yo. Así será el gabinete también, de lujo. Compatriotas, les presento al próximo vicepresidente de la República de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Vicepresidente. Presidente, un placer. Bienvenido al equipo. Qué placer y qué honor contar contigo para salvar y reconstruir a Colombia. Para recuperar la esperanza, para construir consensos con quienes piensan distinto y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta apuesta por el futuro del país. Esta mañana, muy temprano, anuncia Abelardo de la Espriella su fórmula a la vicepresidencia. Creo que, Felipe, esto es categoría sorpresa. Es un hombre moderado, economista, es rector, hasta este momento por lo menos, de la EIA, Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y esta fotografía que usted está viendo, la de los dos haciendo el gesto ese de la Espriella. El Firmes por la Patria. El Firmes por la Patria, fue tomada anoche en Barranquilla, en donde se produjo el desenlace de todo esto que está pasando esta mañana, que es José Manuel Restrepo, fórmula a la vicepresidencia de Abelardo de la Espriella. Doctor José Manuel Restrepo, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Muy buenos días, Néstor, un saludo a usted y a toda su mesa de trabajo y a todos sus oyentes. ¿Cómo es la historia, cómo termina usted de candidato a la vicepresidencia en el tiquete con Abelardo de la Espriella, doctor Restrepo? Pues la verdad, yo no conocía a Abelardo de la Espriella, lo vi 3 veces, una vez en una marcha en homenaje a Miguel Uribe Turbay, la segunda alguna vez en un evento donde yo fui como participante para escuchar seguramente en un debate. La tercera fue cuando ya me invita a esta comida para charlar sobre asuntos de país, sobre asuntos económicos, un poco recogiendo mi experiencia, y en medio de la conversación me hace la propuesta sobre esta historia, y la verdad, lo que me conquistó de esa conversación primero fue el tono positivo de optimismo, ese concepto de país milagro, y que coincidía con mi mensaje de esperanza, pero sobre todo también el llamado que yo le dije, que este es un momento en donde tenemos que construir con unidad, recoger también a aquellos que piensan distinto, construir en beneficio de los más vulnerables en nuestra sociedad, y creo que pues el interés mío es ese aporte académico. Doctor José Manuel, vamos por parte. Dice usted, esta comida, ¿cuándo fue la comida? Fue anoche tuvimos una comida en Barranquilla, y ahí charlamos sobre estos temas. Sí. Usted va a la comida, él le ofrece la vicepresidencia y usted le dijo de inmediato sí. Pues de inmediato empecé a hablar con mis jefes y con mis directores también para contarles la historia. Tuve que organizar mi carta, la mandé formalmente anoche y la acabo de entregar
a la universidad formalmente a partir del 11. ¿La carta quiere decir la carta de renuncia a la universidad? La carta de renuncia a la universidad, que la puse con fecha 11 de febrero y tuve que repartirla por todos los medios a través de redes sociales y a través de distintos mecanismos, sí. ¿Y qué pasó con esa figura de déjamelo pensar un poquito? Hombre, este no es un momento para pensar, porque lo que nos estamos jugando es el futuro del país. Este es un momento en donde tenemos que gastarnos todos el liderazgo, lo poco o mucho que tengamos, en beneficio de recuperar las libertades en nuestro país, construir de nuevo la democracia en Colombia y lograr una recuperación de este país. ¿Usted estaba anoche en esa comida con su esposa? Mi esposa me acompañó a la comida porque él me pidió que fuera con mi esposa y yo fui con ella. Ahí charlamos sobre temas económicos y ahí pues apareció la discusión. ¿Y usted alcanzó a mirarse con su esposa? ¿Para dónde vamos? Pues yo la miré y ella me dijo, ella siempre ha sido un respaldo incondicional conmigo, la verdad. Y ella sabe lo que también me interesa a mí, el beneficio del país y la construcción del bien común, y por eso acepté. ¿Cómo fue la conversación, doctor Restrepo? Yo algo lo conozco a usted y usted es una persona menos de derecha, me parece, que Abelardo de la Espriella. ¿O yo estoy equivocado? Sí. Él es de posiciones más radicales, más extremas. Pero más que de extrema, yo lo que creo es que él es un hombre demócrata al final. Y es un hombre que cree que justamente tiene que rodearse de personas que piensan distinto para construir el futuro del país. Y yo lo que vengo a aportar es eso. Yo he sido un consensuador por naturaleza, he sido rector y académico y me ha tocado conversar con personas que piensan absolutamente distinto y construir con ellos. Y vengo a construir no polarización, sino unidad. Y ese es mi mensaje que yo le dije en esa conversación al doctor Abelardo de la Espriella. Sí. Cuando usted dice él es un demócrata, es una respuesta a las muchas personas que dicen que Abelardo de la Espriella no lo es, ¿cierto? Pues mucha gente dice eso, pero mis conversaciones con él son totalmente distintas. Sí, eso le quiero preguntar. Esa conversación anoche en Barranquilla, alrededor de valores, alrededor de principios o alrededor de democracia, ¿cómo fue? Pues pudimos hablar sobre las prioridades que él tenía dentro de su agenda de gobierno, las prioridades sobre todo de atender a los más vulnerables, las prioridades en materia de salud, en materia económica, sus reflexiones en materia política, todas las propuestas que tiene en esa construcción de ese modelo de país milagro. Y en medio de esa conversación yo le di también mis puntos de vista, le dije qué podía yo aportar también en este escenario de construcción de fórmula, sobre todo en las relaciones internacionales, porque esa es mi gran fortaleza, pero también que yo podía perfectamente contribuir en las discusiones sobre temas económicos, sobre temas de educación, sobre temas de cultura y de desarrollo productivo. Sí, doctor Restrepo, claro, esto es lo programático y es importante. ¿Qué le aporta a José Manuel Restrepo a la campaña de Abelardo de la Espriella? Es importante. Pero además de eso, ¿qué le aporta a usted por su forma de ser, por su formación, por su postura política a la campaña de Abelardo de la Espriella, que es percibida justamente como una campaña de extrema derecha? Pues le aporta que cuando uno proviene de la academia, uno sabe entender que uno puede construir unidad en la diversidad. Acuérdese que yo he sido rector universitario y la universidad es por esencia unidad en la diversidad. Yo tengo la capacidad de construir unidad con los que piensan distinto y así lo he hecho a lo largo de mi vida. Creo que eso también se lo puedo aportar en esta conversación con el país. Y creo que también puedo ayudar a construir vínculos de unidad. Mire, yo fui un actor que participó en la construcción de esa gran consulta, por lo menos de la unión de cara a la gran consulta. Y yo creo que ahora tengo también la responsabilidad de construir unidad hacia adelante, con los de centro, con los de derecha, con los de centro derecha, con los que votaron por el presidente Petro y de pronto ven que hay una opción distinta en este momento. Es que el país es un país diverso y tenemos que construir el país con todos de aquí en adelante. ¿Usted votó en la consulta del domingo? Yo voté en la consulta del domingo, fíjese usted. ¿Por quién votó? Yo voté por Paloma Valencia. ¿Y si votó? ¿Y por qué no estar con Paloma en la campaña, sino con Abelardo de la Espriella? Justamente porque el país tiene que empezar a construir con todos. Tiene que construir con la doctora Paloma Valencia, con Juan Daniel Oviedo, con David Luna. Y yo estoy en este momento en la campaña con Abelardo de la Espriella, pero el país tiene que al final reunirse entre todos. Doctor José Manuel, acabo de entrevistar a Paloma Valencia y se reúne hoy con Juan Daniel Oviedo. Y están hablando alrededor de temas, alrededor de si hay un acuerdo. ¿Usted tiene algún acuerdo programático? Anoche en la comida, ¿pasó un acuerdo programático con Abelardo de la Espriella? No, nosotros, digamos, lo que acordamos es las líneas sobre las cuales él ya viene trabajando. Yo le conté lo que yo había reflexionado sobre esos temas de futuro de país, lo que había escrito en mi libro Al borde de la esperanza. Eran temas coincidentes con los de él y el único acuerdo es poder hacer fórmula, poder complementar esa propuesta política de país y poder empezar a construir iniciativas ya con más detalle de propuestas basado en mi experiencia y en el conocimiento que yo tengo de los temas de nación, en salud, por ejemplo, en educación, de los temas de energía, en materia de vivienda, entre otros asuntos. Pero por eso, ustedes hablaron, ok, si llegamos a ganar,
Usted, José Manuel Restrepo, que ya fue ministro de Hacienda, que es economista, ¿qué temas manejaría dentro del gobierno? Sí, correcto, eso sí lo charlamos. ¿Y cuáles son en esos temas? Pues, hombre, los temas sobre los cuales nosotros nos pusimos, digamos, en esa conversación es poder liderar una agenda de relaciones internacionales de la mano del equipo económico, porque va a haber un equipo económico, del equipo de Cancillería, porque va a haber un equipo de Cancillería, pensando un poco en la recuperación del crecimiento de la economía colombiana y sobre todo en el acercamiento con calificadoras e inversionistas internacionales. Es decir, ser como un puente de relacionamiento con el mundo, también para el plan de inversión en 4.0, en la cuarta revolución industrial. Contribuir de pronto a ese proyecto de Venezuela 2.0, de la relación con Estados Unidos, con el Asia. Es decir, ser puente en el relacionamiento con el mundo sin perjuicio de ayudarle a construir la agenda económica y la agenda de educación. Estoy llegando a la conclusión de que si llega a ganar Abelardo de la Espriella la presidencia, ¿usted sería el canciller de Abelardo de la Espriella? Yo no diría eso, porque yo creo que debo tener también la capacidad de moverme en distintos sectores y gabinetes, y yo creo que tengo que contribuir no solamente en el sector de Cancillería, sino también en el sector de la economía, en el sector de la educación, en el sector de la salud. Es decir, yo creo que seré un puente de relacionamiento internacional y local alrededor de la política pública. La campaña presidencial rumbo al 2026 empieza a tomar forma, y una de las fórmulas que más está llamando la atención es la que han presentado Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Por un lado, Abelardo es conocido por su carácter firme, su discurso directo y su postura clara frente a temas como la seguridad, la justicia y la defensa de las instituciones. Durante años ha construido una imagen de abogado combativo, alguien que no teme enfrentarse al poder cuando considera que el país va por el camino equivocado. Sus propuestas han girado principalmente alrededor de recuperar la seguridad en Colombia, fortalecer a la fuerza pública, combatir con mayor contundencia a las organizaciones criminales y devolverle al ciudadano la tranquilidad que muchos sienten que se ha perdido. Pero también ha insistido en algo clave: la necesidad de recuperar la confianza en la economía, atraer inversión y generar empleo. Restrepo no llega como una figura improvisada. Su trayectoria en el sector público y académico lo posiciona como uno de los economistas más reconocidos del país. Fue ministro de Comercio y posteriormente ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, en uno de los momentos económicos más difíciles que ha enfrentado Colombia en las últimas décadas, la pandemia. En ese periodo tuvo que enfrentar retos enormes, desde mantener la estabilidad fiscal hasta impulsar medidas para proteger empresas, empleo y actividad económica. Por eso, cuando se analiza esta fórmula con más detalle, se empieza a entender la lógica política detrás de la decisión. De la Espriella representa un liderazgo fuerte en lo político, alguien que habla con contundencia sobre seguridad, justicia y orden institucional. Restrepo, por su parte, aporta la experiencia técnica necesaria para manejar la economía del país, generar confianza en los mercados y diseñar políticas que permitan recuperar el crecimiento. Una combinación entre liderazgo político y conocimiento económico, un proyecto que, según lo que han expresado ambos, buscaría recuperar la seguridad, fortalecer la institucionalidad, impulsar la inversión y devolverle al país un rumbo claro en materia económica. La gran pregunta ahora es si esta fórmula logrará consolidar un movimiento lo suficientemente fuerte como para competir con las maquinarias tradicionales y con los otros bloques políticos que ya empiezan a moverse rumbo a las elecciones. Porque en política las fórmulas no solo se anuncian, también tienen que demostrar que pueden convencer a millones de colombianos de que representan una verdadera alternativa para el futuro del país. Al final, lo que estamos viendo con la fórmula entre Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo es algo que no se ve todos los días en la política colombiana, una combinación entre un liderazgo fuerte en lo político y una experiencia sólida en lo económico. Por un lado, Abelardo representa un discurso claro sobre seguridad, autoridad y defensa de las instituciones. Por el otro, Restrepo aporta conocimiento técnico, manejo de la economía y experiencia en el Estado en momentos difíciles para el país. Ahora bien, una fórmula por sí sola no gana elecciones. Lo que realmente va a definir el rumbo del 2026 será si logran convencer a los colombianos de que tienen un proyecto serio para recuperar la seguridad, reactivar la economía y devolverle estabilidad al país. La política apenas empieza a moverse, y muchas cosas pueden pasar de aquí a las elecciones. Pero ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que esta fórmula puede convertirse en una alternativa real para Colombia?
Los leo en los comentarios.